Gracias, Denise, por la presentación. Gracias a todos por estar conectados. Buenas tardes. Bien, en esta oportunidad les voy a platicar un poco y de manera general el trabajo de investigación que actualmente realizamos en mi grupo de trabajo. A muchos parasitólogos nos gusta platicar, nos gusta decir que el parasitismo es el estilo de vida más común en la Tierra. Lo pensamos así porque cuando vemos la gran diversidad de parásitos que hay en todos los animales y además cuando vemos pues, los listados taxonómicos que hay para los diferentes grupos de parásitos, pues nos sorprendemos, ¿no?, de toda la diversidad de parásitos que hay por todos lados, en todos los animales, en el agua, en la tierra. Y bueno, pues entonces sí, a nosotros se nos hacen bien interesantes estudiar a los parásitos. Además, sabemos bien que los parásitos juegan un papel muy importante en el funcionamiento de los ecosistemas porque de alguna forma contribuyen en regular la abundancia y distribución de sus hospederos. También sabemos que hay evidencias, ¿no?, de cómo algunos parásitos pueden alterar el comportamiento de sus hospederos o pueden alterar la reproducción de sus hospederos, y esto lógicamente tendrá impactos significativos en la dinámica de las poblaciones y comunidades animales. Entonces, es importante la presencia de los parásitos en los ecosistemas. Lejos de pensar que son seres indeseables, debemos pensar que son seres importantes, ¿no?, y que están jugando un papel clave para el funcionamiento de los ecosistemas, para el flujo de energía. Sin embargo, también reconocemos que hay algunas especies que llegan a ser un problema para nuestra salud o para la salud de nuestros animales o para la producción de alimentos, por ejemplo, para la ganadería, para la acuicultura. Hay especies que son un problema desde ese punto de vista y por lo tanto hay esfuerzos para tratar de controlar o erradicar esas especies, pero son, digamos, un pequeño número comparada con toda la diversidad de parásitos que hay a nivel global, ¿sí? Entonces, bajo este contexto, en mi trabajo de investigación trato de abarcar dos áreas. Por un lado, me gusta y trato de contribuir a entender y describir la biodiversidad de los parásitos, entender un poco los procesos ecológicos que estos tienen. Y por otro lado, también realizo un poco de investigación encaminada hacia encontrar métodos para controlar a los parásitos en la acuicultura. Mi trabajo se enfoca principalmente en dos grupos de parásitos: los monogeneos, que son gusanos planos, platelmintos, y los copépodos parásitos, que son crustáceos agrupados en la subclase Copépoda. Ambos son mayormente ectoparásitos de peces, tanto marinos como de agua dulce, pero también los podemos encontrar en otros hospederos, no solo en peces. Entonces son unos parásitos bien interesantes desde mi punto de vista. Una característica que tienen estos organismos, bueno, su gran diversidad. En monogeneos a nivel global se reconocen unas 5.000 especies. Estas fotos las tomé de un trabajo de Berendir Mendoza Garfias, en el que describe la diversidad de monogeneos de invertebrados en México. En lista más o menos unas más de 300 especies, y bueno, ahí tiene fotos muy bonitas, ¿no?, y nos explica cómo está esta diversidad en México. Una característica de estos parásitos monogéneos es su ciclo de vida directo. En esta imagen les pongo un pez, un dibujito de un pez, y ahí tiene pegado 3 monogéneos adultos. Estos monogéneos adultos liberan huevos ahí en el agua. Cada huevo eclosiona en una larvita que se llama Oncomiracidio. Esta larvita es capaz de nadar libremente y tratan de encontrar a su pez para infectarlo y así poder completar su desarrollo. Entonces, a esto es lo que le llamamos un ciclo de vida directo, porque no necesitan ninguna otra especie de hospedero, ¿no? En esta lámina les muestro la fotografía de un monogeneo adulto del género Neobenedenia y también la foto de un huevo de los que ponen estos parásitos. Y en las gráficas que están aquí del lado derecho, se tiene el tiempo contra el número de huevos. Lo que les muestro en la de arriba es el número de huevos que en promedio es capaz de poner un parásito de estos por día.
empiezan poniendo más o menos unos 100 huevos. Cuando empieza su fase madura y de producción de huevos, empiezan poniendo unos 100 huevos por día. Tienen un pico en que hay días en que producen hasta casi 500 huevos por día en esta especie de Neovenedenia. Hay otras especies de monogenios que se ha visto que producen más huevos por día. Y algo que me sorprende a mí de estos es su capacidad, ¿no?, de multiplicarse. En el transcurso de 2 semanas, estos parásitos son capaces de poner un solo individuo más de 3.000 huevos en 2 semanas. Además, estos parásitos, aunque son hermafroditas y aunque se cree, se piensa que predomina la reproducción cruzada, hay experimentos muy bien hechos, como unos que cito acá, de un grupo de australianos, de la doctora Hudson, donde han visto cómo más bien lo que predomina es que un solo individuo es capaz como de autofecundarse y producir huevos de manera aislada, ¿no? Entonces, bien interesante. En la de abajo, en el eje X, ven una barra con unos segmentos oscuros y unos claros que representan la noche y el día respectivamente. Y aquí básicamente lo que les muestro es que los monogéneos son capaces de producir más huevos en la noche que en el día. Solo son unos datos curiosos. En esta imagen está el mismo Neovenedenia, el adulto, y aquí le muestro cómo sus huevos de estos parásitos tienen unos filamentos, ustedes alcanzan a ver en la imagen, y gracias a estos filamentos los huevos forman unos racimos, se van enredando entre ellos y forman unos racimos de cientos, miles de huevos, y a su vez esto facilita que los huevos puedan adherirse fácilmente a cualquier superficie que haya dentro del agua. Esto es muy importante, ¿no? Porque si en sistemas de cultivo donde hay varias superficies y peces en alta densidad, pues ahí los parásitos, al eclosionar las larvitas, pueden encontrar fácilmente un pez y fácilmente pueden elevar sus niveles de infección, su prevalencia, su intensidad, y ser un problema para la salud, ¿no? Causar problemas de salud e incluso la mortalidad de los peces, lo que significa pérdidas económicas para la producción acuícola. Esto ya está bien documentado para algunas regiones del mundo donde se cultivan peces a escala comercial así muy grande. En esta imagen de la derecha es un pez, se hace un zoom con unas flechitas apuntando ahí los neovenedenias pegados en el cuerpo del pez. Entonces, bueno, aquí el mensaje es que los monogéneos son un riesgo y un peligro para el cultivo de los peces, cultivos de peces marinos. En México, el cultivo de peces marinos a escala comercial, digamos que está en una etapa incipiente y no hay mucha información disponible del impacto negativo que tienen los monogéneos en los peces, ¿no? A nivel de producción a gran escala. Sin embargo, a un nivel experimental, sí sabemos, por ejemplo, cómo Neovenedenia es capaz de infectar y causar daños en diferentes especies de peces. Por ejemplo, en el botete Spheroides annulatus, en el pargo amarillo que es Lucanus argentiventris, en el robalo Centropomus virilis, en algunas especies de jurel del género Seriola. Ahí los monogéneos, estos Neovenedenia, han causado bastantes daños, ¿no? Les digo, en cultivos a nivel experimental. Además de Neovenedenia, también tenemos otros monogéneos. Por ejemplo, en el botete tenemos a que es Tachyquadori, un monogéneo bastante patógeno. Los pargos, todos los pargos son hospederos comunes de unos monogéneos de una familia que se llama Dactylogiridae. El robalo es afectado, además de Neovenedenia, por este otro monogéneo bastante patógeno que es Rhabdoxinocus viririci. Rhabdoxinocus viririci pertenece a una familia que es la Diplectanidae, la cual ya se ha reconocido como alguna de sus especies como unos patógenos muy peligrosos para el cultivo de peces marinos en algunas otras regiones del mundo, particularmente en la acuicultura en el Mediterráneo. Recientemente en el CIADA, aquí en Mazatlán, han podido producir a gran escala, han logrado producir juveniles de este pez marino que es el Centropomus viridis, el robalo. Y por ahí en el 2018-2019, en el transcurso de un año, se presentaron 3 eventos de mortalidad de reproductores. Cuando revisamos estos peces enfermos o ya muertos,
vimos que tenían un montón de estos parásitos que son Rhabdoxinococcus viridisi. Sí, todas las branquias estaban llenas, miles de estos parásitos en las branquias. Y bueno, el pez de arriba es un pez ya que bastante afectado por estos parásitos. Aunque están en las branquias, vean externamente cómo pues son los signos de la enfermedad, ¿no? del pez. Y esto es un problema tanto para la producción como para ya los cultivos en engorda. También ahí hemos visto que hay problemas causados por este parásito. En el cultivo de peces de agua dulce también los monogeneos han causado un impacto negativo. Por ejemplo, en la tilapia es común encontrar estos monogeneos del género Cyclidogyrus. Estos Cyclidogyrus, aunque no se reconocen como unos, así digamos, verdaderos patógenos, sí sabemos que son capaces de causar daño, sobre todo a nivel subclínico, lo cual no es bueno tampoco, ¿no? para la producción. Por el contrario, los monogeneos gyrodactylos, esos sí son reconocidos como bastante peligrosos, bastante patógenos. De hecho, creo que Gyrodactylus es el único de los parásitos metasuarios en peces que está enlistado en la lista de episodios, ¿no? internacionalmente. Y Gyrodactylus, además de la tilapia, también afecta a salmónidos, ¿no? Aquí en México también se han presentado o se han reportado mortalidades en la trucha, ¿no? causadas por Gyrodactylus. Esta imagen de acá abajo en medio es el filamento branquial de un pez, de una tilapia, y ahí para que vean, ahí están dos monogeneos Cyclidogyrus pegados en las lamelas branquiales. Actualmente participo junto con mis colegas Emma y Rosy del CIAD en un proyecto en el que estamos monitoreando la presencia de parásitos en tilapias cultivadas en regiones rurales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Actualmente llevamos más de 70 granjas muestreadas. Aquí les presento un par de imágenes del trabajo que realizamos en cada granja. Además de las muestras para análisis parasitológicos, tomamos muestras para estudios de bacteriología, también para histología y algunos parámetros ambientales. En este proyecto participan varios estudiantes. Juan Manuel es uno de ellos. Él ha revisado muchas muestras, ¿no? de las que hemos traído de esta región y hasta ahorita ha podido identificar 7 especies de Cyclidogyrus, una de Scutogyrus, una de Gyrodactylus. Como resultados preliminares les puedo presentar este mapita en el que cada círculo es la ubicación de una granja y el tamaño del círculo representa la abundancia promedio de monogeneos que encontramos en la granja. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, que hay granjas en las que hay hasta 250 parásitos por pez. En algunos casos, la mayoría, les digo, prácticamente todas las granjas tienen monogeneos. La mayoría Cyclidogyrus, en algunas está Gyrodactylus. Espero más adelante poder presentarles más detalles de este trabajo que está en curso. Y bueno, aquí el mensaje es que los parásitos, los monogeneos, están presentes en los sistemas de cultivo y que son un riesgo importante y que hay que considerarlo. Entonces, con base en esto, parte de nuestro trabajo de investigación ha sido evaluar algunos compuestos para ver su efectividad como antiparasitarios. Para esto, en el laboratorio, el trabajo que hemos realizado en CIAD, tenemos tanques con peces para poder realizar nuestros experimentos, pero lo más importante que me gustaría apuntar aquí es que hemos logrado tener el cultivo de diferentes especies de monogeneos, ¿sí? Y esto es importante señalarlo porque esto es vital, ¿no? Para poder realizar nuestros trabajos. Tenemos cultivos de parásitos y de ahí podemos estar tomando muestras para hacer bastantes pruebas. A veces esto es lo difícil porque hay que estar cuidando los peces, que no se mueran, hay que estar alimentando y manteniendo las cepas de parásitos pues, por un tiempo largo. Por ejemplo, actualmente tenemos cultivos de Rhabdoxinococcus, es un cultivo que hemos mantenido ya por casi 2 años. Entonces son animales vivos que están ahí, hay que estarlos manteniendo. Y con base en este material podemos, les digo, realizar diferentes pruebas. Nuestro trabajo empieza realizando pruebas in vitro con huevos, como la imagen aquí, ¿no? Aquí les pongo unos huevos, y con adultos o juveniles de los monogeneos. Hacemos las pruebas in vitro. Esto para nosotros es aislar a los huevos o los parásitos, ponerlos en estos pozos de estas cajas de cultivo y ahí aplicar directamente el compuesto que estamos probando.
Una vez que encontramos concentraciones que le podríamos llamar efectivas, vamos a hacer experimentos in vivo ya con tanques, con peces infectados, y aplicamos el compuesto para ver si la concentración que determinamos in vitro, si su efectividad se sigue manteniendo in vivo. Y también para darnos cuenta si el compuesto es tóxico para los peces, aunque a veces también, cuando tenemos material suficiente, hacemos pruebas de toxicidad solo del compuesto, ¿no? O sea, pruebas de toxicidad un poco más formales. Como ejemplo, este es parte del trabajo de la tesis de licenciatura que realizó Marta hace poco. Ella evaluó un fármaco que contiene estos tres antihelmínticos, praziquantel, ivermectina y febendazol. Probó varias concentraciones del fármaco, desde 2.5 hasta 20 miligramos por litro. Entonces, su experimento duró 24 horas. Cada hora estuvo checando la mortalidad de los parásitos. Y aquí lo que me gustaría que vean es cómo se necesitan al menos 16 horas para que las concentraciones más altas, que son 15, 17, 20, que están acá arriba, se necesitan al menos 16 horas para que estas concentraciones puedan matar el 100% de los parásitos. Esto pues, puede ser mucho tiempo en términos de cultura a gran escala y no es práctico, no es nada práctico. Además, cuando probamos el compuesto en otras especies, vemos que el efecto es distinto, ¿sí? Pero bueno, el problema no es solo encontrar la concentración que mate a los adultos, como fue en este experimento, sino encontrar la concentración que mate a los huevos. Porque los huevos de los monogéneos generalmente son más tolerantes o más resistentes a los fármacos. Entonces, Marta probó este mismo fármaco, las concentraciones más altas, 15, 20, contra los huevos. En esta gráfica se tiene el tiempo contra el porcentaje de eclosión. Las curvas de arriba representan el control. Los huevos no fueron expuestos a nada, ¿no? Están en agua limpia y eclosionaron el 100% por ahí de los 15 días, 16 días, ya se tenían todos los huevos eclosionados. Y esperábamos que los huevos que fueron expuestos al fármaco no hubieran eclosionado, pero que encontramos que sí, más del 60% eclosionaron, ¿no? Esto es un porcentaje bastante alto, y lo que nos indica que si bien el fármaco está matando a los adultos, no es nada efectivo contra los huevos. Y bueno, pues el problema continúa. Sara también en su tesis de licenciatura probó algunos aceites esenciales, porque hay como una tendencia, ¿no?, a estar probando tanto extractos de plantas en general como aceites esenciales, que los recomiendan como usarlos como antihelmínticos en la acuicultura. Entonces Sara estuvo probando varios de estos compuestos. El geraniol es uno de ellos, se los pongo aquí solo como ejemplo. En esta gráfica tenemos tres concentraciones que están representadas con colores distintos. El verde 100 miligramos por litro, el azul 200 miligramos por litro, el rojo es una concentración de 300. Quizás se pregunten cuál es la diferencia entre la línea punteada y una línea sólida. Aquí lo que hicimos fue algunas pruebas con los monogéneos expuestos solo en el agua, ¿no? Ahí se le agregó el compuesto, el geraniol, pero también repetimos la misma concentración, pero en lugar de agua usamos un medio de cultivo para mantener a los parásitos, porque tener a los parásitos solo en agua ya es una condición de estrés, ya los está matando, no están fuera de su ambiente, que es el pez. Entonces tratamos de brindarles un ambiente menos estresante a través de un medio de cultivo que nos permita quizá como simular un poco la condición del hospedero. ¿Por qué hacemos esto? Porque en muchos trabajos cuando evalúan in vitro y cuando van y prueban in vivo, la concentración ya no les da, ¿no? Ya no mata a los parásitos como se esperaba, y es un poco por esto. Entonces aquí el experimento duró solo 6 horas, porque aquí lo que buscábamos es la concentración que matara a los parásitos en 1 hora o menos. Entonces esta concentración fue la de 300, mató a todos los parásitos en 1 hora. El problema es que es una concentración muy tóxica. Incluso cualquiera de estas concentraciones son muy tóxicas para los peces. Cuando hicimos pruebas preliminares, en pocos minutos pueden matar a los peces. Entonces, no son para nada recomendables. Y hacemos esta anotación porque muchos trabajos de otros grupos de investigación, cuando hacen estas pruebas, encuentran resultados más o menos parecidos,
pero yo no sé por qué como que aún viendo que hay toxicidad para los peces, recomiendan la aplicación con concentraciones un poco más bajas, repetir tratamientos cada 2 o 3 días, lo cual ya no es práctico. Entonces, hay que tener cuidado y no digo que no sean recomendables todos estos compuestos, pero sino que hay que tener cuidado con las evaluaciones y las recomendaciones que se hagan a partir de estos trabajos. Bueno, entonces sí, son unos ejemplos nada más de algo del trabajo que hemos hecho para evaluar compuestos. Y lo que hemos visto en general, bueno, que la eficacia del compuesto depende de la especie de hospedero, o sea, de la especie de pez, de la edad o el tamaño de los peces, depende de la especie de parásito, de la etapa de desarrollo del parásito, por supuesto del ambiente, y vemos que hay muchos compuestos que se pueden estar probando como antiparasitarios. Hay muchos. Entonces, está bien estarlos probando, pero obviamente esto requerirá mucho tiempo y mucho dinero estar haciendo estas pruebas. Entonces nos preguntamos cómo hacerle para, de todo este universo de compuestos que hay, poder encontrar unos que, digamos, que ya tengamos un poquito de más certidumbre de cuál sería su efecto, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar en que nos tenemos que poner más atención en aspectos básicos de biología fundamental de los parásitos que a veces no tenemos tan claros. Por ejemplo, entender los mecanismos de detoxificación de estos monogéneos o entender cómo le hacen estos parásitos para interactuar con su hospedero a nivel molecular, ¿no? O sea, ¿qué estrategias tienen esos parásitos que les permiten de manera exitosa invadir y colonizar a los hospederos? Si ponemos un poco de atención en esto, quizá encontremos pistas que nos lleven hacia encontrar métodos más efectivos para su control. En cuanto al mecanismo de detoxificación, aquí sabemos que hay unas proteínas de membrana que se llaman transportadores ABC que juegan un papel muy importante, ¿no? para sacar a los fármacos de la célula. En este esquema se representa la entrada de un fármaco en la célula donde en el interior sufre un proceso de biotransformación. Los productos de esta biotransformación son expulsados gracias a la función de estos transportadores ABC. Entonces, pues decidimos ir a buscar estos transportadores en los monogéneos, ¿sí? Sabemos que hay 8 subfamilias de transportadores ABC. Aquí les señalo las B, C y G, son de las más estudiadas y más importantes porque aquí hay proteínas que están jugando un papel importante en la resistencia a múltiples fármacos, ¿sí? Por ejemplo, en cáncer, ¿no? Quizá algunos de ustedes sepan, estos transportadores están siendo que haya resistencia a los tratamientos anticancerígenos. Son muy estudiados en el humano, en mamíferos, y también ya hay evidencias en algunos elementos, ¿no? de la importancia de estos transportadores. Entonces, Víctor, en su tesis de maestría, identificó los transportadores ABC de forma in silico en los genomas de algunas especies de monogéneos. Estos genomas ya estaban disponibles ahí públicamente. Entonces, Víctor obtuvo los proteomas predichos para estos monogéneos y siguiendo este flujo de trabajo computacional, al final da una predicción de las proteínas clasificadas por subfamilia para cada especie de monogéneo. En esta tabla les presento el número de proteínas ABC para cada subfamilia, para cada especie de monogéneo y también para unas especies de tremátodos que incluimos en el análisis un poco con fines comparativos. Aquí hay dos cosas que quiero mostrarles. Una es que la subfamilia mejor representada es la C, tanto en los monogéneos como en los tremátodos. También vemos cómo en los monogéneos hay más transportadores que en los otros procedimientos parásitos. Con toda esta información, para cada subfamilia lo que se hizo fue un análisis filogenético, donde incluimos las proteínas, claro, de los monogéneos y las de otros organismos, como C. elegans, como el Drosophila, donde las proteínas a veces están bien caracterizadas. O sea, lo que queríamos con estos análisis es encontrar aquellas proteínas que se parecieran mucho entre monogéneos y otros organismos, ¿no? De alguna forma, si encontrábamos que dos se parecían mucho,
filogenéticamente, es una forma, una aproximación de pensar que podrían tener más o menos la misma función. Entonces, aquí les señalo con esta flecha roja un grupo en el que hay especies de monogeneos, las 3 especies que Víctor estudió, Gyrodactylus, Protolostoma y Eudiploson, y están junto con otras proteínas de otros platelmintos. Y este grupo de proteínas es el que se acerca más a este otro grupo que les señalo aquí como MDR. Aquí están las multidrug resistance, ¿no? Son todas las proteínas que están fuertemente involucradas y que se tiene la evidencia que participan en la resistencia a los fármacos. Entonces, si más a futuro, si habría que enfocarnos en algunas proteínas o en encontrar fármacos, fármacos más efectivos, podríamos probar, ¿no? Quizá algunos que se pudieran complementar o combinar con inhibidores de estas proteínas y quizás sí se pueda inhibir el funcionamiento de estas proteínas y aumentar la eficacia de los fármacos. Entonces, más o menos es la idea que tenemos con estos trabajos. O sea, son solo predicciones, claro, falta mucho de la parte experimental y de validación, etc. Otra pregunta que teníamos de enfocarnos en la biología de los monogeneos es entender, les decía yo, estas estrategias que tienen los parásitos para invadir y colonizar a sus hospederos. Y entonces esto hizo que cayéramos en poner atención en las proteínas excretoras-secretoras, que en su conjunto se conocen como secretoma. Sí, estas están también bien estudiadas en diferentes organismos, en parásitos también, tienen un papel muy relevante para la interacción parásito-hospedero. Entonces, Marta, en su tesis de maestría, igual identificó estas proteínas excretoras-secretoras en los genomas de varias especies de monogeneos y de otros platelmintos. Ella descargó igual los proteomas predichos para cada especie desde este sitio, esta base de datos que es Worm-Based Parasite. Entonces, siguiendo este flujo de trabajo donde hay varios programas que le permiten ir filtrando el proteoma hasta darle una predicción de las proteínas excretoras-secretoras, y finalmente también hizo un poco de anotación funcional. En esta tabla están las especies que Marta analizó, de monogeneos y de otros platelmintos parásitos, y también platelmintos de vida libre. Y lo que les muestro es el tamaño del secretoma de cada especie. En porcentaje, este es el porcentaje respecto al tamaño del proteoma total. Por ejemplo, vemos cómo los platelmintos de vida libre tienen un secretoma más pequeño, así parece, ¿no? Que tienen un secretoma más pequeño que los platelmintos parásitos. Pero bueno, lo que más nos llama la atención es irnos hacia la parte funcional, ¿no? Un poco la predicción de en qué están involucradas estas proteínas excretoras secretoras. Algo que esperábamos, perdón, es esto, proteínas participando en la respuesta inmune. Esto es, ya se sabe que son proteínas que ayudan mucho a los parásitos a inhibir o evadir, más bien evadir la respuesta inmune del hospedero. Son muy importantes las proteínas, las encontramos tanto en los secretomas de monogeneos como de los otros platelmintos parásitos, pero en los monogeneos hay enriquecimiento de algunas proteínas que tienen funciones particulares, ¿no? Que pueden ser muy importantes para los monogeneos, como lo son taxis, motilidad celular, locomoción. Y algo también que esperábamos, pues, era una presencia importante de estas proteínas llamadas catepsinas, porque sabemos que las catepsinas son muy importantes para el parasitismo. Y bueno, en otros elementos se tiene registrada una presencia importante de catepsinas, por ejemplo, L o B. Pero aquí lo interesante es que nosotros encontramos sí B y L, pero mucho más C y D en monogeneos. Entonces, si habría que ir poniendo atención en estas proteínas, pues serían en estas, ¿no? En la C, en la D, o ver qué proteínas están interviniendo particularmente en estos procesos de taxis o motilidad o locomoción. Además de las que están involucradas en la respuesta inmune, claro. Bueno, ya con toda esta información, los datos, el secretoma que tenía Marta para cada especie,
tomó solo el secretoma del monogeneo Gyrodactylus salaris y lo contrastó contra el proteoma del hospedero. Y esta comparación como resultado lo que nos permitió fue identificar solo aquellas proteínas que están presentes en el monogeneo, es decir, las que no comparte con el hospedero. Entonces, estas 269 proteínas son las que nosotros podemos considerar como los blancos de fármacos porque no están en el hospedero, sino solo en el parásito. Pero nos preguntamos que de estas 269, ¿cuáles serían realmente esenciales para el parásito? O sea, si todas o algunas son más importantes que otras. Entonces, utilizamos datos que hay disponibles para el Nematodos elegans, donde ya tienen ahí caracterizados genes de letalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces usamos esos genes para compararlos a ver cuáles se parecen a nuestras proteínas del monogeneo y encontramos que 15 de las 269, 15 proteínas escritoras secretoras del monogeneo pueden ser consideradas como esenciales, ¿no? Para lo que estábamos haciendo. Entonces, estas 15 quizás serían las que, digamos así, como los blancos más importantes a los que podríamos dirigirnos. Bueno, y luego también se nos ocurrió, ya que tenemos estas 15 proteínas, se nos ocurrió hacer un análisis de acoplamiento molecular. Aquí nos ayudó Guillermo. Y en este análisis metimos 10 catepsinas que encontramos en el Protein Data Bank. Estas 10 catepsinas son proteínas con estructura 3D conocida. Y tomamos estas 10 porque fueron proteínas que encontramos como cierta similitud con una de estas 15, ¿no? Solo una. De todas las 15 encontramos que estas 10 tenían parecido y bueno, las tomamos porque por la estructura 3D que teníamos que incluir en el análisis. Y de otra base de datos que es DruckBank, tomamos esto es como una prueba, ¿no? Que hicimos. Tomamos 17 antihelmínticos que son aprobados y que son de uso comercial, ahí están disponibles. Y el análisis arrojó que de los 17 antihelmínticos, digamos, el que tiene más afinidad es este que se llama hemodepsida. Entonces, bueno, el resultado es que si habría que probar uno de estos 17, probaríamos este. Es más o menos el enfoque que estamos siguiendo. Luego, estos son un poco cosas preliminares con las que estamos trabajando. Faltan afinar varios detalles, pero estamos en este camino. Y bueno, para avanzar también con la parte experimental, un problema con los monogeneos es que es bastante difícil obtener datos a nivel genómico o transcriptómico. Entonces empezamos unos proyectos que tienen que ver con esto, ¿no? de tener genomas y transcriptomas. A pesar de la gran diversidad que hay de monogeneos, me parece que solo hay genomas para 2 o 3 especies y transcriptomas creo que para 1 o para 2. Entonces, nos propusimos un poco contribuir en este campo, y aquí nos está ayudando mucho Raúl. Víctor ahora con su tesis de doctorado también está muy metido en esto, van avanzando. De momento ya están, por ejemplo, los genomas mitocondriales de estos monogeneos, que son los que tenemos a la mano, ¿no? Y que los seleccionamos además porque Rhabdocinocus viridis es marino, bastante patógeno, y el Scutohirus longicornis es de agua dulce y aparentemente no tan patógeno. Entonces, bueno, este es un trabajo que está en marcha. Otro proyecto que les comento rápidamente es este trabajo que tiene que ver con evaluar la respuesta inmune del Centropomus viridi infectado por Rhabdocinocus. ¿Sí? Este es el trabajo de tesis de maestría de Dania. En su trabajo, bueno, ya sabemos que los peces responden, ¿no? Inmunológicamente a las infecciones por monogeneos, hay mucha información al respecto. Lo que no está tan claro es si los peces son capaces de generar un tipo como de memoria, ¿no? de esta respuesta que tienen contra el parasitismo. Entonces, en nuestro experimento tenemos peces control que nunca fueron infectados, tenemos peces que fueron infectados por primera vez, y tenemos peces reinfectados. Estos peces reinfectados son unos peces que los infectamos una vez, los desinfectamos y los volvimos a infectar. Y entonces tomamos muestras en 3 tiempos. Antes de la infección,
y luego tomamos al inicio de la infección, cuando les decía yo, la larvita, el oncomiracidio va y se pega al pez, entonces calculamos ese tiempo y tomamos la muestra ahí, y también calculamos el tiempo cuando creíamos que ya estaban los parásitos adultos. Ese fue el tercer tiempo en el que tomamos muestras. En cada muestreo, bueno, se tomaron diferentes muestras para diferentes cosas, para calcular la intensidad de la infección, para evaluar el daño a nivel histológico, y también muestras de diferentes órganos para evaluar la expresión de genes relacionados al sistema inmune, ¿no? Entonces Dani está trabajando ahorita con todas estas muestras. Y hay algunos datos preliminares, sobre todo de la infección. Aquí les muestro, en el eje Y está la intensidad promedio de la infección, es decir, cuántos parásitos hay por cada pez en los diferentes grupos experimentales. En el tiempo cero, o sea, es más para comprobar, ¿no? Ningún pez estaba infectado. En el tiempo 1, los peces control, o sea, estos control nunca estuvieron infectados, pero lo verificamos. Los peces infestados por primera vez tenían poco más de 100 parásitos por pez, los reinfestados más de 300 por pez en el tiempo 1. Lo que aquí nos llamó la atención es cómo en el tiempo 2 los peces reinfestados pudieron, digamos, bajar este número de más de 300 a casi 100, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos ahorita analizando, tratando de entender y de explicar. Como les comentaba al inicio de esta presentación, otra cosa que nos interesa bastante en el laboratorio es entender o contribuir a entender la biodiversidad de los parásitos y un poco los procesos ecológicos. Y en esta área me he enfocado más en los copépodos parásitos, porque son un grupo bastante diverso, más de 4.000 especies más o menos a nivel global. Además de esta sorprendente diversidad en cuanto a riqueza de especies, también algo que llama mucho de estos organismos es toda su diversidad o variedad de formas corporales y de tamaños corporales. Hay copépodos parásitos que mantienen la forma típica de un crustáceo, pero hay copépodos parásitos que sus cuerpos adultos ya aparentemente no tienen nada que ver con un crustáceo, ¿no? Parecen más bien gusanos u otras cosas. Entonces, es un grupo bastante diverso, pero también muy poco estudiado. Entonces, desde hace algunos años me he dedicado a trabajar, ¿no? en este sentido de entender la biodiversidad. En total, la subclase Copépoda tiene unas 11.000, más de 11.000 especies, tanto de vida libre como simbiontes. Estas están distribuidas en 10 órdenes. Yo aquí le listo los 10, pero les pongo en negritas aquellos órdenes que les llaman mayoritarios, donde están concentradas las mayorías de las especies. Y lo importante aquí es que en estos órdenes mayoritarios tenemos copépodos parásitos, ¿no? Por ejemplo, los calanoides son los copépodos que están principalmente en el plancton. En las muestras de plancton salen muchos calanoides, pero hay calanoides parásitos. Los arpacticoides son generalmente todos, la mayoría de vida libre, principalmente están asociados al sedimento en el fondo de los cuerpos de agua, pero también hay arpacticoides parásitos. Por ejemplo, hay pulpos que son parasitados por arpacticoides. Los copépodos parásitos de peces están todos agrupados en este orden Siphonostomatoida. Bueno, no todos, también hay copépodos parásitos de peces en Cyclopoida y Poecilostomatoida, pero la mayoría están de este orden Siphonostomatoida. Mostrilloida no es un orden mayoritario, es un orden pequeño, hay un poco más de 100 especies más o menos, pero lo interesante de Mostrilloida es que todos son parásitos, pero en su etapa, son parásitos en su etapa inicial de su desarrollo, ¿no? Es de los juveniles, y de adultos son de vida libre, lo que es contrario a lo que sucede con los otros copépodos parásitos, donde sus etapas iniciales son de vida libre, y de adultos son parásitos. Entonces, les decía yo, mucho de lo que hago para contribuir en describir la diversidad de estos organismos es pues, estudios de taxonomía. Esta es una de las descripciones más recientes que tenemos, un copépodo parásito llamado Ectrogaleus spinulus, que fue encontrado en una raya.
Aquí está una imagen, ¿no? La fotografía de estos copépodos bastante grandes. En la raya está la superficie dorsal. Pueden ver ustedes unos puntos blancos que son ahí los parásitos. Algunos están pegados, otros es la huella que dejan, ¿no? Cuando estuvieron pegados. Bueno, lo que hacemos en el laboratorio es hacer disecciones de estos organismos, dibujar detalladamente cada uno de sus apéndices. Ese es el cuerpo entero, las antenas, apéndices bucales, las extremidades, ¿no? Las patas. Entonces, tratamos de hacer los dibujos lo mejor que se puedan para poder comparar con las descripciones de las otras especies que ya se conocen y poder determinar si nos encontramos ante una especie que no se conocía, ¿no? También tratamos de complementar nuestras descripciones con, cada que se puede, con fotografía, imágenes de microscopía electrónica. Bueno, en este caso es una imagen de microscopía confocal. Es la mandíbula de este parásito, se ven los dientes. Eso nos permite a veces analizar con un poco más detalle las estructuras. Y claro, también nuestras descripciones van acompañadas de una caracterización molecular. Siempre tratamos de obtener secuencias para los marcadores más usados en la taxonomía de estos parásitos. Entonces, bueno, esto es más o menos para que se den una idea, ¿no?, del trabajo que realizamos en cuanto a la parte de taxonomía. Si hay alguien interesado en participar en este tipo de estudios, con gusto pueden contactarme. De verdad que sí hay como una tendencia, ¿no?, que los taxónomos van desapareciendo poco a poco. Entonces es bueno que haya gente interesada en estos estudios. Los copépodos, además de llamar la atención por su gran diversidad, también han llamado la atención porque hay especies que han impactado fuertemente el cultivo de peces en varias regiones, pero por ejemplo, estos copépodos pertenecen principalmente a la familia Caligidae, los famosos Sea lice. Este es el ejemplo de Lepidopterus salmonis y Caligus rogercresselli, dos copépodos que han impactado fuertemente el cultivo de salmón, ¿sí?, a nivel global. Y son de los crustáceos más estudiados, creo yo. Están entre los crustáceos más estudiados. Se les ha estudiado de todo a estos copépodos. Y bueno, las pérdidas económicas que han causado en la salmonicultura es importante, pero fuera de la salmonicultura también han impactado a otras especies de peces, ¿sí? Pero ya no hay tanta información disponible. En peces silvestres, también a veces se cree que por ser peces silvestres ahí el parasitismo no impacta tanto, ¿no? Pero estos son dos ejemplos de copépodos, cómo infectan órganos importantes en sus hospederos. Por ejemplo, en los ojos, pues los dejan ciegos. Este es uno de los casos más dramáticos, Lernosera branchialis. Ahí se ve en las branquias del pez, pero en realidad su cefalotórax, a su boca, llega al corazón del pez y se alimenta de toda la sangre. El impacto que tiene sobre la salud de sus peces, pues ustedes imaginarán, es bastante grande. Y entonces esto nos lleva a pensar que posiblemente sí, en los peces silvestres también los copépodos están causando una modificación, ¿no?, de la abundancia y distribución de sus hospederos. Actualmente hay como se piensa, ¿no?, que ante el aumento de la temperatura que se ha pronosticado para los océanos, pues que va a haber un aumento en el parasitismo de copépodos, y esto se cree básicamente porque estos su ciclo de vida es influenciado fuertemente por la temperatura. Este es el caso de Caligus rogercresselli en aguas templadas. Puede completar su ciclo de vida en 50 días cuando el agua está fría, a 10 grados centígrados, pero sube la temperatura y su ciclo de vida lo puede completar en 20 días. Lepidopterus simplex es un parásito aquí de nuestra región, y encontramos que puede complementar su ciclo de vida en 10 días, a 22 grados centígrados. Entonces, esto hace pensar, y ya hay algunos estudios que permiten pensar esto, ¿no?, que aumenta la temperatura y va a aumentar la infección. Entonces, estamos realizando algunos trabajos como más de largo plazo. Este es un ejemplo, la tesis de licenciatura de Lorenia, donde ella está viendo el nivel de infección de los parásitos en este pez, que es la sierra. Aquí algunos datos preliminares. Les pongo de 2015 a unos muestreos que hemos realizado recientemente, ¿no?, en enero de 2021. Y
2015, quizá algunos de ustedes sepan, ¿no? Fue un año donde esta línea anaranjada representa la anomalía térmica y las barras azules la intensidad. 2015 fue un año donde el océano, digamos que se calentó y luego fue bajando la temperatura, y actualmente pues hemos tenido temperaturas muy bajas, ¿no? Para nuestra región, y entonces queremos ver, sí, como que coincide que al principio en 2015 que hay mayor temperatura, mayor intensidad. Esperamos que sí, también se ve que hay como que coincide, ¿no? Que va bajando la temperatura, bueno, la anomalía térmica, y sí, también tienen valores bajos de intensidad de infección. Y ya actualmente esperamos entender valores muy bajos, pero no, estamos encontrando que no son tan bajos. Entonces, bueno, son preliminares, nos faltan incluir más datos, hacer análisis estadísticos pues ya más formales. Ya para terminar, les comento rápidamente, nosotros estamos iniciando actualmente un estudio donde, así como la sierra, queremos incluir más peces marinos del Golfo de California, tanto a escala espacial como temporal, y analizar la diversidad y pues todas las dinámicas de las infecciones. Entonces aquí, estudiantes que estén interesados, por favor contáctenme y con gusto les podemos proponer temas de investigación en esta área. También de las demás áreas o líneas de investigación que mencioné, con gusto podemos colaborar. Agradezco mucho al CIAD Mazatlán, que me ha permitido mucho hacer este trabajo, a CONACYT por el financiamiento a través de 3 proyectos, los comités de sanidad acuícola de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, nos han echado mucho la mano con el proyecto aquel de parásitos en tilapia, y pues agradezco profundamente a todos los estudiantes que me han acompañado en estos últimos años. Actualmente, pues el grupo de trabajo, Marian, Lorenia, Juan Manuel, Dania, Víctor, muchas gracias a todos ellos y gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho, le agradecemos todos la información que nos compartió el día de hoy y también esta invitación para los alumnos. Dejemos esta última lámina, doctor, por si alguien quiere apuntar el correo. Y en tanto, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser en el chat o pueden levantar la mano virtualmente. Por lo pronto, doctor, ya tengo un par de preguntas en el chat. Bueno, primero le envían muchos saludos desde Ecuador, doctor. Alcibar Limber y no veo quién es la otra persona, pero bueno, le mandan muchos saludos desde Ecuador. Y pregunta Omar Morales, ¿qué especies o familias de copépodos son las que parasitan los cultivos de peces? Debido a que los copépodos son empleados para la alimentación de los cultivos. Son familias muy diferentes. Las que parasitan principalmente son la familia Caligre, y las que emplean como alimento vivo son otras. Y sí, no hay ningún problema. Ok, de acuerdo. Gracias, Omar, por tu pregunta. Arián pregunta, doctor, Arián Germán, ¿cuáles son los factores ambientales o físico-químicos a nivel cultivo que hacen que predominen los monogéneos? ¿En qué etapa de vida de los peces en cultivo los monogéneos tienen mayor prevalencia? A ver, perdón. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Ok. A ver, la primera era de qué factores físico-químicos o Ambientales o ambientales, ¿no? físico-químicos. Favorecen los monogéneos. Yo creo, con lo que he visto en mi experiencia, más que los factores ambientales, es el control que tienen o las actividades sanitarias que tengan los productores, ¿no? En muchos casos no hay las correctas medidas de seguridad e higiene, entonces el agua no es bien filtrada antes de llegar a los sistemas de cultivo, o no tienen las áreas de cuarentena. Entonces yo creo que más que nada es eso. Y de factores ambientales, la temperatura, pero hay como contradicciones, porque hay estudios que dicen que cuando hay mayor temperatura hay mayor intensidad de parasitismo, hay quienes dicen lo contrario. Y también lo que hemos visto un poco más que los factores ambientales es el manejo de los animales, ¿no? El manejo que se hace en las unidades de producción, más que los factores ambientales. Lo que sí también no tenemos es como más anecdótico, pero
igual cuando hay cambios de temperatura, pensamos, ¿no?, que hay como un desbalance en el sistema inmunológico o fisiológico de los peces, y esto favorece la entrada de parásitos, bueno, que sean más susceptibles a parásitos, tanto a monogéneos como otros que están presentes ahí. Ok. Y también, bueno, de la misma persona, doctor, ¿en qué etapa de vida de los peces en cultivo los monogéneos tienen mayor prevalencia? No tenemos datos así como para decirte en esta, los hemos observado en todas las etapas, en todas, desde el caso que les ponía yo, por ejemplo, de reproductores, ahí, ahí estaban. Tenemos juveniles desde tallas muy pequeñas y están infectados. Lo que sí, por ejemplo, en tilapia es más común en las etapas, en los juveniles, ¿no? Cuando recién los llevan empieza la engorda, el ciclo de engorda, 50 gramos, por ejemplo, es los que están más infectados. Gyrodactylus afecta más, no tanto en las granjas de engorda. Gyrodactylus está afectando más en los laboratorios de producción de las semillas, de los alevines de tilapia. Ahí sí, esa información sí está disponible. No sé si te ayude esa respuesta. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, de hecho, Arián es de Perú, entonces nos manda saludos. Saludos hasta allá, Arián. El doctor Samuel Gómez pregunta, hola Neptali, muchas felicidades, todo muy interesante. ¿Los tratamientos con antihelmínticos se aplican también en encierros en mar abierto? ¿Son eficaces en estos ambientes? ¿Cuáles son los efectos potenciales sobre el medio ambiente? Sí se aplica. No es, fíjate que a nivel comercial no es lo que más se aplica, ¿no? Porque de hecho, de tratamientos a escala comercial, lo que más se aplica y recomendado y aprobado por la FDA, por ejemplo, es la formalina, el peróxido de hidrógeno. Y esto es en realidad lo que más usan los acuicultores a gran escala. Y bueno, sí la formalina tiene efectos tóxicos tanto en los peces como en el ambiente. El peróxido de hidrógeno se supone que es de los más recomendados a veces porque no se cree que es más amigable con el ambiente, ¿no? Entonces, y de fármacos sí se han probado varios, sí se llegan a usar. Y en el caso de antihelmínticos sí tienen un nivel de, digamos que de toxicidad no tan alto, ¿no? Sí, hay pruebas de toxicidad para varias especies y lo que le llaman margen terapéutico, ¿no? El margen terapéutico es muy amplio y no se considera como que impacten al ambiente. El problema es más bien que no son tan efectivos para controlar a los monogéneos. ¿Y existe alguna regulación para el uso de antihelmínticos? Depende de cada país. Digo, en México no, porque como en acuicultura, como no es algo que esté, digo, muy desarrollado a escala comercial, no. Ok. Gracias, doctor Samuel. Gracias, Natalie. Marta Chapa pregunta, ¿qué peces quieren muestrar en el Golfo? De todo, Marta. Vamos, no, quisiéramos todo. Tenemos ya más o menos una lista de los que sabemos que tienen mayor carga o diversidad de parásitos. Estamos con las sierras, estamos iniciando con los caránguidos. Los caránguidos tienen muchos parásitos, monogéneos, copépodos, sobre todo aquellos de interés comercial y también peces pelágicos, ¿no? Estamos también iniciando con bueno, por ejemplo, el doctor Felipe Mezco aquí del instituto, que tiene muchas muestras de tiburones, por ejemplo. Vamos a empezar a trabajar todo lo que es parásitos de tiburones con él. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Marta. Ingeniero, ¿tenemos alguna manita levantada? Porque ya me fui con el chat, pero no he visto si alguien ha levantado la mano. No, todas son a través del chat. Ok, de acuerdo. Marco Violante pregunta, doctor, ¿qué tan común es encontrar copépodos parásitos, por ejemplo, Nesipus, en vida libre como parte del zooplancton? La verdad, no lo sé. ¿Qué tan común? Sé que es muy común encontrar en muestras de plancton copépodos
tanto las fases de vida libre como las adultas, que se supone que tienen que estar en el hospedero, pero sí son encontradas en las muestras de plancton. De hecho, hay especies de copépodos que han sido descritas, que nunca se ha encontrado el hospedero, por ejemplo, ¿no? Siempre se encuentran en el plancton, pero son parásitos. Ok. Y la última, bueno, a menos que llegue alguna otra, pero Geormeri pregunta, hola doctor Neptali, qué emoción saber de usted y de estos grandes avances científicos. Para Ecuador se ha reportado la presencia de copépodos en Seriola riboliana de vida silvestre. Sin embargo, en sistemas de cultivo más bien predominan los monogéneos, los monogéneos del género Neovenedia sp. ¿Cuáles considera usted que serían los factores a los que se atribuye esta preferencia de infección por hábitat? A ver, como que se cortó un poquito, no escuché bien la pregunta. ¿Cuáles considera usted que serían los factores a los que se atribuye esta preferencia de infección por hábitat? A ver si entendí bien, Jormeri. Pero no sé si lo que quieres decir es ¿por qué en el cultivo los monogéneos no infectan? ¿Y qué llega? Los copépodos no infectan y los monogéneos sí. No sé si esa es la pregunta. A ver, sí que le repito esa parte. Para Ecuador se ha reportado la presencia de copépodos en Seriola riboliana de vida silvestre. Sin embargo, en sistemas de cultivo, más bien predominan los monogéneos del género Neovenedenia sp. ¿Cuáles considera usted que serían los factores a los que se atribuye esta preferencia de infección por hábitat? Sí, Nos dice que sí, que lo que usted dijo, doctor, es lo que él pregunta. ajá, sí, porque pasa mucho, ¿no? Que a veces encuentras parásitos en vida libre y ya en cuestiones de cultivo no. Uno esperaría a veces que ahí fuera el problema. Y no, los que llegan a proliferar en el cultivo son otros. Y yo creo que tiene que ver con el ciclo de vida de los pares. Aunque los dos tienen un ciclo de vida directo, el de los monogéneos, como les mostré al principio, tienen una capacidad impresionante de multiplicarse, ¿no? Y de llegar más fácilmente a causar problemas en los sistemas de cultivo. Y a los copépodos les puede costar más, y quizá también sea un poco que tenga que ver la respuesta del pez. A lo mejor es más fácil para el pez combatir al copépodo que al Neovenedenia. Ahora, hay una cosa de virulencia, ¿no? Que no hay datos, pero Neovenedenia es súper virulento y yo creo que tiene una capacidad impresionante de contrarrestar el sistema inmune del pez, y el copépodo no. No tienen esa connotación de virulencia tan grande como lo tienen Neovenedenia. Ok, doctor. Espero que hayamos respondido a tu pregunta, Jormeri. Y pasamos con las últimas dos, doctor, para cerrar. Nos siguen llegando más, pero cerramos con estas dos. Cristina Guzmán pregunta, ¿podrían repetir el nombre del doctor que trabaja parásitos de tiburones? No trabaja parásitos, más bien trabaja tiburones, bueno, peces, es Felipe Amezcua, es ictiólogo. Claro, que de hecho es ahora el jefe de la unidad académica Mazatlán. Sí. Alejandro Ceguera dice, saludos a Neptalí desde la Ciudad de México. ¿Qué hay en cuanto a los endoparásitos? ¿Valdría la pena estudiar simultáneamente a los endo y ectoparásitos? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, ahora las últimas diapositivas que les mostré enfocada a copépodos, pero bueno, ya la idea en cuanto a lo que pretendemos es integrar toda esta información. Lo que pasa es que ya sí como que hay un poquito más de información para los endo y además más colegas trabajando con endoparásitos. Entonces la idea es complementar toda esta información, ¿no? O sea, nuestros esfuerzos y entender realmente lo que está pasando, porque a veces decimos, por ejemplo, que el parasitismo influye en, digamos, la abundancia de un hospedero, pero generalmente se incluye una o dos especies de parásitos, ¿no?
y como sabemos, pues hay muchas especies. Entonces, la idea es que podamos conjuntar toda la información, y no solo de parásitos, sino de otros factores importantes, y poder modelar esto y entender realmente cuál es el papel de los parásitos para regular las poblaciones de los hospederos. Pero es algo Claro. más, se necesitan muchos datos, es algo más mediano a largo plazo. Claro, ok, entonces completamente valdría la pena. Claro. Y cerramos con esta pregunta de Lisnet Batista. Buenas tardes, felicidades al expositor. Dice que llegó un poquito tarde, pero bueno, tiene esta pregunta por si no se ha resuelto. ¿Hay alguna especie de copépodo que parasite o infecte a todas las especies de peces comerciales, o alguna que lo haga con mayor predominio? En esta región, no. En Asia tienen, por ejemplo, al Caligus epidemicus, que sí les infecta como a 100 especies de peces, tanto silvestres como cultivados. Sí. Pero aquí con nosotros, no. O sea, en esta región no te puedo decir de uno, por lo mismo que no hay tenemos, sí, copépodos, por ejemplo, también viene a la mente Caligus serratus, que lo hemos encontrado en, no sé, 15 especies de peces. Hay otras que sí, igual, ¿no? Que hemos encontrado en varias especies de peces, pero así, no creo que haya una que parasite todos. Puede haber algunas que sí tengan muchos hospederos, pero la mayoría son muy específicas. Ok, de acuerdo. Pues muchas gracias a todos por sus preguntas. Gracias, doctor, por responderlas con tanto detalle. Y nada más, que nos recuerde, por favor, bueno, a los estudiantes, ¿dónde lo pueden contactar? Claro, aquí sigue en la pantalla mi correo. Por favor, escríbanme si les interesa cualquiera de estas líneas de investigación de las que les platiqué hoy. Adelante, con gusto los atendemos. Servicio social, tesis, licenciatura, maestría, estamos a la orden. Perfecto. Muchas gracias, doctor.